En el chat del Zoom vayan poniendo su apellido y nombre y encienden su Recording in progress. cámara, por favor. Hasta el momento, ¿el avance se ha entendido o hay dudas? Bien. Hoy día vamos a hacer ejercicio de aparato, lo que me falta, y vamos a hacer ciclos, ¿ya? Si nos alcanza el tiempo. No íbamos a pasar con el ingeniero, disculpe. El día martes van a pasar con el ingeniero, lo que es la segunda ley, y con eso terminaría lo que es la materia, ¿no? Yo le estaría explicando ciclo completo, que sería la primera parte que ustedes van a ver en Termo 2. No tengan pena por eso. Me voy a adelantar un poquito más para que sepan y tengan base cuando le toque Termo 2. ¿Está bien? Bien. Voy a compartir pantalla, me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. ¿Se ve? ¿Se logra ver? Sí, se ve. Bien. Habíamos quedado en el ejercicio 4, ¿no? El que ya habíamos hecho. Ahora vamos a hacer el 5. Bien. Habíamos visto los aparatos, lo que es un intercambiador de contacto de pared, un intercambiador de calor. Habíamos visto un tubo, una cámara de mezcla, una válvula de estrangulamiento y lo que es un compresor. Ahora vamos a ver lo que es una bomba. ¿Cuál es el funcionamiento principal de una bomba? Que en la parte teórica de la explicación no estaba, pero lo vamos a explicar ahorita. La función de una bomba es elevar la presión del fluido, pero a través de un trabajo externo, que quiere decir que yo le debo ingresar trabajo para que bombee y eleve la presión. Un ejemplo básico que hace un funcionamiento de compresor, un ejemplo básico podemos ver cuando ustedes quieren inflar la bicicleta, ocupan un inflador y es un pequeño compresor de vaivén en el cual ustedes necesitan darle trabajo para poder comprimir el fluido y aumenta la presión y la aumenta la temperatura porque va a comenzar a calentar. En este caso, la bomba es para fluidos líquidos, para fluidos incompresibles, que quiere decir que nosotros lo vamos a utilizar solamente para el caso de líquidos. No se utiliza en gases lo que es el aparato de la bomba. Esta bomba también se ocupa para lo que es para elevar grandes cantidades de agua a un edificio, por ejemplo. Y para eso tenemos que vencer la presión, elevar la presión para que suba el nivel del agua. Ustedes aprendieron que la presión hidrodinámica, ¿de qué dependía? En hidroestática, la presión. Del caudal. Ya, uno puede ser el caudal, pero me voy más detallado, que incluso lo van a ver en hidráulica, lo van a ver en centrales hidroeléctricas, que la presión depende de la carga y la carga depende de la altura del nivel del fluido. Entonces lo que vamos a hacer entonces es elevar esa presión, que mucho va a depender de la altura que se quiera elevar. Entonces una bomba lo que hace es elevar la presión para romper esa altura donde se quiere elevar el fluido. Entonces lo que vamos a hacer, el funcionamiento de una bomba es, uno, elevar la presión. Fíjense que la presión de entrada es de 70 y mi presión de salida 700. Eleva la presión. Segundo, es para fluidos líquidos.
¿Y cuál es la propiedad de los líquidos? Es incompresible, ¿no? No se puede comprimir. Entonces es un proceso isocórico o isométrico a volumen constante. En este caso sí hay trabajo, pero el volumen permanece constante, lo que varía es la presión. Entonces lo que va a pasar es, va a estar en un estado de líquido y va a pasar en un estado de líquido comprimido, de líquido saturado a líquido. Segundo, el trabajo siempre va a ser negativo porque tengo que darle al sistema. No es del sistema hacia el ambiente, sino del ambiente hacia el sistema. Entonces aquí yo le tengo que ingresar trabajo para poder elevar la presión. Bien, también es adiabática la bomba, no genera calor, no va a desprender. Y si es adiabática, es isoentrópica, que quiere decir que la entropía de entrada es igual a la entropía de salida. Siempre para procesos adiabáticos, la entropía de entrada siempre va a ser igual a la entropía de salida, que es la letra S que ustedes ven acá, que es entropía. Ahora, me voy a dar con el ejercicio para que se me entienda mejor. En una bomba aumenta la presión de agua de 70 kilopascales en sucesión hasta 700 kilopascales en la descarga. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte va a succionar el fluido a la presión de 70 kilopascales y lo va a desechar o descargar a 700. Entonces el agua llega a una temperatura de 15 grados, pasando por la abertura de 1,5 centímetros de diámetro en la sección que va a tener acá. Determine la velocidad del agua en la succión y en la descarga cuando el fluido másico de la bomba es de 0,5 kilogramos sobre segundo. Entonces me da el flujo másico, me da el diámetro, con eso puedo determinar el área. Tengo la temperatura que llega a 15 grados, que es la que está succionando, y lo está descargando a una presión de 700, pero ingresa a 70. Entonces yo de dato tengo lo siguiente. Tengo el flujo másico de 0,5 kilogramos sobre segundo. Tengo la sección 1, que es de 1 centímetro. La sección 2, de 1,5 centímetros. Esta sección es más chica que esta de acá. Si cambia las secciones, cambia la velocidad. La velocidad, en este caso, sería mi volumen 1. No sabemos ni tampoco mi volumen 2. ¿Qué es lo que hago para determinar este ejercicio? Primero, tengo que ver qué datos yo tengo. Para el estado 1 y para el estado 2. Este de aquí va a ser mi estado 1. Y este de aquí va a ser mi estado 2. Ahora, en mi estado 1 yo tengo lo siguiente, que el fluido es agua, que es a una presión de 70 kilopascales y una temperatura de 15 grados. Entonces, tengo dos variables de tabla. ¿Con cuál debo ingresar? ¿Con temperatura o presión? Cuando el fluido es líquido, ¿con qué se ingresa? ¿Presión o temperatura? Presión. Presión. Entonces, Presión. dar con presión y voy a buscar la temperatura de saturación a esta presión. Entonces yo entro a tabla y busco presión para agua saturada. Voy a entrar a la tabla donde sea agua saturada, pero en la primera columna presión. Y busco 70 kilopascales. Hay 75 y hay 100. Pero para 75 es la temperatura de 91. Y la temperatura que yo tengo, ¿de cuánto es? De 15. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi temperatura de dato va a ser mayor que la temperatura de saturación. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no?
¿sí? Ya, que la temperatura de saturación es mayor que la de alto. Es lo mismo, pero... A ver, ¿qué hago entonces? ¿En qué estado se encontraría nuestra sustancia? Líquido comprimido o líquido subenfriado. Pero voy a entrar entonces y voy a buscar la tabla de líquido comprimido. ¿Por qué no utilizo la tabla de líquido comprimido? ¿Alguien me puede decir? Correcto, muy bien. La presión es muy baja. Y para entrar a la tabla de líquidos comprimidos es presión alta, temperatura baja. Pero esta presión no llega ni siquiera a 1 megapascal. Entonces, no voy a tener en tabla de líquido comprimido. Entonces, ¿qué debo hacer cuando no tengo esa tabla? ¿Cómo ingreso? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Cómo se ingresa? Se ingresa a tabla con temperatura. Muy bien, correcto. Entonces voy a ingresar a tabla con la temperatura de 15 grados. 15 grados. Y voy a buscar mi volumen específico de líquido saturado, que va a ser mi volumen específico 1, de 0,01001 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces voy a copiar este valor y lo voy a anotar. Entonces, a ver, creo que no se veía. Estoy haciendo en la tabla de saturación del agua y estoy entrando con la presión, con la temperatura de 15 y mi volumen específico es de 0,01001 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, este valor lo voy a copiar y al copiarlo, lo voy a anotar acá, 0,01001 metros cúbicos sobre kilogramo. A la temperatura de 15 grados, con el título calidad 0 de líquido saturado, pero a esta temperatura, no a esta presión. Y ya con eso ya tengo mi estado 1 de volumen específico. Lo segundo, el fluido es incompresible. ¿Qué quiere decir? Que el volumen específico permanece constante. Entonces mi volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico 2. Y lo que cambia es la presión. Entonces, para el estado 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que lo anterior. Voy a tomar la misma consecuencia, pero aquí voy a sacar el otro valor de temperatura. Primero, para determinar la velocidad de entrada, ¿qué debo hacer? Esta velocidad de acá. Tengo la sección 1 y tengo el flujo másico. ¿Será que el flujo másico va a cambiar del estado 1? Recording stopped. Disculpar un pequeño corte, por eso se interrumpió. ¿Se me escucha? Sí, ahora se escucha. Sí, Bien. Bien, ahora sí. Ya habíamos determinado un ratito. Estaba viendo grabar. Recording in progress.
Ya habíamos determinado el estado 1, el volumen específico con la temperatura. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para determinar mi estado 2? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Tengo mi sección 1 de 1 centímetro, tengo el flujo másico. Mi pregunta, ¿el flujo másico de entrada con el de salida va a cambiar, sí o no? No va a cambiar. ¿Por qué? ¿Está bien? Porque no hay pérdida. Podría ser, pero ¿cuántas entradas yo tengo aquí? Una. ¿Cuántas salidas yo tengo? Una. Entonces, el número de entradas es igual al número de salidas. Entonces, el flujo que entre por acá, todo va a salir. Nada va a quedar dentro del sistema. Entonces, todo lo que entra sale. Entonces, mi flujo másico de entrada va a ser siempre igual al de salida. Entonces, mi flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2. 0,5 es tanto para la entrada como para la salida. Entonces, ya tengo el flujo másico. Entonces, para determinar mi velocidad 1, yo sé el valor del flujo másico, de la área, porque tengo el diámetro, fíjense que me da el diámetro, de 1,5 de diámetro, y me dice que también es de 1 centímetro de diámetro. Entonces, ¿qué es lo que voy a determinar? Como ya tengo las secciones, puedo determinar el valor. Si tengo el diámetro, tengo el área. El área es igual a pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Tengo también mi volumen específico 1 que acabo de encontrar. Y tengo el flujo másico que es permanente. Entonces con eso despejo la velocidad 1. Recordando, por si acaso, que el flujo másico es igual, lo voy a anotar, que el flujo másico, que ya lo habíamos visto anteriormente, lo voy a volver a explicar, el flujo másico es igual a 1 sobre el volumen específico por la velocidad por el área. Ahí está. Esa es la ecuación del flujo másico. 1 sobre el volumen específico por la velocidad por el área. Y lo que quiero despejar es la velocidad 1. Entonces, si quiero despejar esta velocidad, esta área que está multiplicando pasa a dividir y este volumen específico que está dividiendo pasa a multiplicar, quedándome de esta manera. Y recuerdo que el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto es mi diámetro 1? 0,01 metros cuadrados. 4, que es la constante que estaba aquí en el denominador, por el flujo másico de 0,5 kilogramos sobre segundo, y por el volumen específico que acabamos de encontrar, 0,01 metros cúbicos sobre kilogramos. Y de esa manera determino mi velocidad 1, que le va a dar 6,37 metros sobre segundo. Me dicen si le sale ese valor. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto. Ahora para la velocidad 2, necesito determinarlo también. Para aquello yo que necesito, tengo la sección 2 de 1,5 de dato, tengo el flujo másico que es el mismo, el de entrada que el de salida. Entonces, ¿qué es lo que me falta determinar? Este volumen específico 2. ¿Y cómo lo determino ese volumen específico 2? ¿Qué hago para determinarlo eso? Primero,
me fijo en lo siguiente. Yo de dato tengo en la entrada y en la salida distintas presiones, 700 y 70. ¿Será que yo puedo determinar el trabajo? Ya. Ahora sí. Ahora necesito también determinar la velocidad que me está pidiendo en la salida. ¿Cómo hago para determinar esa velocidad? El diámetro de dato es 1.5, que sería esto. El flujo másico también es el mismo. Lo que cambia es mi volumen específico 2, pero habíamos dicho que era el volumen igual. En este caso, ¿por qué no es igual? ¿Alguien me puede decir por qué no es igual? Por las presiones. La presión no tiene mucho que influir, porque en el trabajo de la bomba debería ser un proceso isocórico a volumen constante. Tendría que ser el mismo volumen específico. ¿Alguien que sepa? Sí, va a aumentar la temperatura, pero no es una de las razones. ¿Las secciones de entrada y de salida son iguales o no? No, No. Entonces, eso también me va a hacer variar lo que es el volumen específico. ¿Por qué? ¿De dónde yo determino esos valores? El flujo másico de entrada, que ya hemos dicho que tiene que ser igual de salida. ¿Qué quiere decir eso? Que mi flujo másico 1, lo voy a poner ahí, cuando haga el balance de masa, tiene que ser igual al flujo másico 2. Eso es lo que estoy determinando ahorita. Que los flujos másicos son iguales. Bien. Pero yo también debo recordar a qué es igual cada uno de ellos. Entonces es decir que esto va a ser igual a 1 sobre el volumen específico 1 por la velocidad 1 por el área 1. Va a ser igual a 1 sobre el volumen específico 2 por la velocidad 2 por el área 2. Ahora, la sección 1 y 2 son datos. Mi volumen específico 1 es dato, pero no tengo la velocidad 2
ni tampoco tengo el volumen específico 2. Son dos incógnitas. Pero el flujo másico es dato. Aquí lo que va a depender es del flujo volumétrico, de la velocidad por el área. Pero también recuerdo lo siguiente. Aquí es igual el flujo volumétrico o el flujo másico. Voy a poner genérico, flujo másico. Aquí también era igual. Velocidad por área era llamado igual al caudal y también llamado como flujo volumétrico. Entonces, igual a 1 sobre el volumen específico por el flujo volumétrico. Ahí está. Esta es la otra ecuación. Bien, el flujo volumétrico siempre va a depender de las secciones y de las velocidades. Pero lo que cambia para mí es el volumen específico de cada uno. Ahora sí, ¿cómo yo hago para sacar este valor? Que yo tengo aquí de 40 y este volumen específico de 0,01008, que lo estoy teniendo de tabla. Tanto como la temperatura 1 como la temperatura 2 van a ser líquidos comprimidos. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar y voy a entrar con las presiones. La primera, la presión que teníamos era de 70, que 15 grados estaba por debajo de. Y voy a buscar para 700 kilopascales. Mi temperatura de saturación es 164,95 grados centígrados. Y tengo este volumen específico que tengo acá, de líquido saturado. Ahora, que es 1108, que lo tengo acá. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder determinar ese valor? ¿Qué función cumple este aparato? Aumenta la presión. Aumenta la presión. Necesito darle trabajo para que llegue a aumentar la presión para elevar al fluido. Y como dice acá, la presión aumenta de 70 en la succión hasta 700 kilopascales en la descarga. El agua llega a 15 grados centígrados pasando por la abertura de 1,5 de diámetro. Determine la velocidad del agua en la succión y la descarga en el flujo másico por la bomba de 0,5 kilogramos sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Para evitar esto, por ejemplo, aquí está mal. ¿Qué es lo que debería hacer? Primero quiero determinar el trabajo de la bomba. ¿A qué va a ser igual el trabajo de la bomba? Para la bomba tiene una función específica de cómo determina el trabajo, que es esta ecuación que la van a aprender hoy día. Menos
el volumen específico por la diferencial de presión ahí está. ¿Y qué es esto de acá? La presión final menos la presión inicial. Entonces va a ser la presión 2 menos la presión 1. Ahí está. La presión 2 y la presión 1 son datos, ¿sí o no? Sí. 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 El volumen específico también. El volumen específico 1 lo acabamos de encontrar acá. Entonces lo voy a reemplazar. ¿Mi volumen específico de cuánto es? De 0,001001 metros cúbicos sobre kilogramos. Mi presión 2, ¿cuánto vale? 700 kilopascales. Y mi presión 1, 70. Entonces va a ser 700 menos 70. Y kilopascales no es nada más que decir kilonewton sobre metros cuadrados. Y ahora fíjense, en rojo, metros cuadrados, con metros cúbicos solamente me queda metro. Metros por kilonewton me queda kilojoules sobre kilogramos. La unidad específica de la energía. Ahora sí me dicen cuánto le sale. ¿Cuánto le da? Menos 0,063. ¿Así? Sí, el mismo. Bien. Con el menos, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Por qué sale negativo? ¿Alguien me dice la razón? ¿Cuál es la razón para que el trabajo me salga negativo? ¿Qué habíamos dicho? Cuando el calor ingresa, positivo; cuando el calor sale, negativo. Cuando el trabajo sale, lo inverso, ¿no? Positivo; cuando el trabajo ingresa, negativo. ¿Qué significa esto? Que yo le estoy dando un trabajo mecánico para que funcione esta bomba para elevar a esta presión. Entonces el trabajo es exterior hacia su sistema. Por eso es que sale negativo. Ahora, una vez que ya tengo esto, también puedo determinar lo que es
La entalpía también si yo deseo. Vamos a determinar también. ¿Cómo determino mi entalpía 1? De la misma manera que yo determiné mi valor del volumen específico 1. Determino mi entalpía 1 para 15 grados centígrados. Mi entalpía 1 para 15 grados centígrados, mi HF, es 62,982. Eso lo voy a anotar. Entonces, determino que mi entalpía H1 es igual a 62,982. Kilojoules sobre kilogramos. Ahora, y una vez que tengo esto, aplico el balance de energía porque ya tengo aquí el balance de masa. ¿Cuál sería mi balance de energía? Sí, es la que habíamos aprendido, ¿no? Calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía, delta de H. Entonces, ¿qué hago acá? Yo sé que mi variación de delta de H es H2 menos H1. Entonces lo que voy a tener es H2 menos H1. Y como es adiabática la bomba, no hay calor. Y por este signo negativo, para que se vuelva positivo, cambia el sentido. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Aquí sería H1 menos H2. Ahora sí. Aquí ya tengo lo que es el trabajo de la bomba, que lo acabo de encontrar, que es este valor. Y ya tengo el H1, que es este otro. ¿Qué es lo que me falta determinar acá entonces? H2. El H2. Entonces, mi entalpía 2, ¿a qué va a ser igual? Entalpía 1 menos trabajo. Este que está con negativo pasa con positivo y aquí cambia, ¿no? Entonces sería H1 menos el trabajo. Entalpía 1 menos el trabajo. Ahí. ¿Qué es lo que hago? Solamente reemplazar valores. ¿Cuánto vale mi H1? $62,982. 62,982 kilojoules sobre kilogramos.
Y el trabajo de la bomba, menos por menos, se me vuelve positivo. El valor que tengo ahí, ¿no? 0,63063. Y me va a dar en kilojoules sobre kilogramos. Y ya con eso tengo mi H2, lo que valga. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le sale? 63,6126. Ahí está. Y una vez que tengo mi H2, recién voy a ingresar a tabla. Voy a copiar este valor, 63,61. Y voy a entrar a tabla con temperatura a buscar ese valor de entalpía. ¿Qué va a estar entre estos dos valores? Entre 62 y 83. ¿Cierto? Entonces, determinen el valor correspondiente que va a tener de acuerdo a este valor de entalpía. ¿Qué hago para determinar eso? Interpolar. Entonces, interpolen entre estos dos valores y el valor que tengo. Ahorita lo voy a anotar para que se quede aquí anotado, para que pueda interpolar. Vamos a agregar texto. Y el valor que tenemos es 63,61, si no me equivoco. Vamos a ver. Ahí está. 61,26. Sí. Lo demás. Bien. Ahora interpole con el volumen específico. Va a ser lo mismo, ¿cierto? Porque el proceso es incompresible, como lo habíamos anotado. Entonces acá, para terminar este ejercicio, ya voy a quitar esto. Ya tengo la entalpía, ya tengo el trabajo. Para determinar esto, mi volumen específico 2 es el mismo que en el 1, porque es isocórico. Y va a ser 1001. Y reemplazo y lo que me salga va a ser mi velocidad 2. ¿Cuánto le da?
2,83. Ahí está. Y ahí está mi velocidad 2. ¿Qué es lo que hace que varíe la velocidad? Solamente lo que es el diámetro de la tubería. Como el proceso es una bomba, la ecuación de una bomba para determinar trabajo es la que acabamos de anotar, que sería esta. Que lo tienen ahí. El trabajo de una bomba es igual a menos el volumen específico por diferencial de presión. Y diferencial de presión es presión final menos presión inicial. Y luego el balance de energía normal que habíamos visto anteriormente. Y con eso determino la entalpía 2, con eso determino la temperatura si es que deseo. Y de esta manera determino la velocidad. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Está claro? Ingeniero, una pregunta. ¿El título de calidad ya nos lo dio ya? ¿Que es igual a 0? ¿Por qué es Ah, igual a mal. 0? A ver, por ejemplo, aquí no es necesario anotar el título de calidad, solamente la temperatura. ¿Por qué no es necesaria? ¿Alguien me puede decir? Es una condición. Es de líquido enfriado o líquido comprimido. Como no hay tabla de líquido comprimido, a esa presión que tengo y esta temperatura, se ingresa con temperatura y se trabaja con el valor de líquido saturado. Fíjense, el B sub F es 0,01001, que es de ahí. MEC 233. MEC 233. ¿Se entendió? Sí, auxiliar. Perfecto. Vamos a hacer otro entonces. Fíjense, este es una válvula de estrangulamiento, que también ya lo hemos visto. Se estrangula a vapor de agua a través de una válvula bien aislada, de 8 megapascales y 350 grados centígrados hasta 2 megapascales. Determine la temperatura final del vapor. ¿Cuál es la función principal de una válvula de estrangulamiento? A ver. ¿Qué debo saber yo cuando instalo un aparato como este? ¿Qué condiciones voy a tener en la entrada y en la salida? ¿Cuáles son las condiciones de entrada y de salida que voy a tener acá? Ustedes lo primero que tienen que saber no es tanto sacar los datos, sino saber cuál es la función de cada aparato. Porque ustedes van a tener que ver, de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa donde vaya a trabajar, qué es lo que desean obtener. Y para eso están todos estos aparatos. ¿Para qué yo instalo una válvula de estrangulamiento? ¿Cuál es la función de la válvula de estrangulamiento? A ver, si recuerdan la parte teórica. Controlar el flujo de salida. Ya. Regular la presión, Regular el caudal, ¿no? El paso de fluido. Bien, es uno. ¿Qué más? Al regular el paso del caudal que está pasando. ¿Qué más? ¿Recuerdan que yo lo expliqué? ¿Va a tener la misma área? Sí, el área de entrada y la de salida es la misma. Ya, ¿qué más? ¿Qué pasa con las presiones? son variables. Sí, pero es más directo, ¿no? Esta es la entrada y esta es la salida. ¿Qué pasa en la entrada con la salida? ¿Qué se puede notar? Disminuye la presión. Disminuye la presión. Función de la válvula de estrangulamiento, disminuye la presión. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Se mantiene o disminuye?
¿Se mantiene? No. Disminuye. Disminuye. ¿Qué pasa con el título calidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, muy bien, correcto. Pasa de un estado de líquido, puede ser líquido estructurado, y va a aumentar su título calidad. Aquí voy a tener caída de presión, caída de temperatura y aumento de título calidad. Segundo, la válvula de estrangulamiento es para reducir el caudal, ya sea parcial o totalmente. Este tipo de aparato para eso se instala. Entonces, en base a eso, voy a ver lo siguiente. Tengo de datos mi presión de entrada y mi presión de salida, mi temperatura de entrada me pide la temperatura 2. Para el estado 1, yo tengo la presión de 8 megapascales y mi temperatura de saturación es de 295,01 grados centígrados. Pero mi temperatura de datos es 350. Fíjense, voy a entrar a tabla con 8 megapascales, que sería 8000 kilopascales. Aquí está. Para 8000, ¿cuánta es mi temperatura de saturación? 295,01. ¿Se logra ver? Sí. Y comparo con mi temperatura de datos. ¿Cuál es mayor? ¿La temperatura de datos o la temperatura de saturación? La temperatura de datos. Si la temperatura de datos es mayor que la temperatura de saturación, es vapor recalentado. Entonces, ingreso con la tabla de vapor recalentado, con la presión y con la temperatura de datos que me está dando. Entonces, ingreso a la tabla de vapor recalentado con 8 megapascales. 8 megapascales. Para 350, ¿cuánto es mi volumen específico? 0,35442. Y mi entalpía es de 3162,2. Entonces copio el valor de la entalpía, 3162,2. Para 350. Aquí está mal. Aquí se copió otro valor que era para 250 y en el caso de nosotros es 350. Entonces sería este valor de acá, el tercero. Entonces anoto el valor que corresponde, que sería 3162,2. 3162,2 kilojoules sobre kilogramo. Ahí ya lo tengo, que sería este valor. Luego de eso, por este proceso el flujo ya es constante, no hay cambio en tiempo. Los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, que significa que son cero. No hay transferencia de calor, se hace directamente del mismo fluido y no hay interacción que involucre nuevas variables. ¿Qué quiere decir? Que el proceso es isoentálpico. La entalpía de entrada va a ser igual a la entalpía de salida. H1 igual al H2. El flujo másico es permanente, es el mismo. Flujo másico 1 igual al flujo másico 2 igual al flujo másico. Cuando se hace el balance de masa va a ser el mismo. En el balance de energía voy a tener que aplicar la energía de entrada. ¿Sí? A ver. En la tabla. Gracias, gracias. Gracias por ese detalle que es 8, ¿no? Ahí está. Para 350. 350. Ahí está. 2988,1. Gracias. Aquí es 2988,1. Ahí está. Te lo borro. Ahí. Ahora sí. La entalpía de entrada sigue siendo lo mismo que la de salida. No hay cambios. En el balance de masa, el flujo másico que ingresa por acá es el mismo que sale.
Y cuando aplique el balance de masa voy a tener la energía de entrada igual a la energía de salida, que va a ser el flujo másico por la entalpía de entrada es igual al flujo másico por la entalpía de salida. Como los flujos másicos son iguales, igual las entalpías tienen que ser iguales. Ya que aproximadamente el trabajo y la energía con el entorno sin despreciable es igual a 0. Entonces, de dato yo tengo en la salida una presión de 2 megapascales y una entalpía que es la entalpía 1, que son iguales. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? Voy a entrar con 2 megapascales y buscar los valores de entalpía de líquido saturado y de vapor saturado. Entonces, ingresamos a tabla con entalpía, con la presión de 2 megapascales, 2000 kilopascales. Para 2000 kilopascales, mi entalpía de líquido saturado es 908,47 y mi entalpía de vapor es 2798,3. ¿Es menor o mayor que la entalpía de dato? La entalpía 1 es 2900. 2900 es mayor que 2700, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿en qué estado estaría? Recalentado. Vapor recalentado, correcto. Entonces sigue siendo vapor recalentado. Entonces, como entré con esta presión, aquí lo voy a aumentar. Y mi entalpía H2 es mayor que el HF. Diré que el HG es vapor recalentado. Como es vapor recalentado, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces lo que voy a determinar de acá es lo siguiente. Entro a la tabla de vapor recalentado con 2 megapascales. Y voy a buscar mi entalpía correspondiente, que es, aquí está, 2988. 2988 va a estar entre 2945 y 3116.9. No, pero es entalpía, ¿no? Entonces sería de aquí. Este valor y este otro valor. Es mayor que 2903, pero menor que 3024. ¿Qué debo hacer entonces? Interpolar, ¿no? Entonces vamos a interpolar el valor que corresponde. ¿Cuánto es el valor? 2988.1. $2.988,1. Ahí está. Entonces, interpolen ese valor correspondiente entre estos dos valores y estos valores de temperatura, que es 250 y 300. ¿Cuánto les sale? $285,07. Y ahí está el valor de la temperatura. Que es lo que me pedía la pregunta, la temperatura 2.
¿Se entendió de dónde salió? Perfecto. Voy a ahorrar entonces ese valor. Este es otro. Es un tubo en T que mayormente que son los codos que ustedes compran para unir los tubos de flujo del agua. Me dice lo siguiente en este ejercicio. El flujo del aire en el tubo de aire comprimido se divide en dos partes iguales en una conexión en T. El aire comprimido entra a la conexión a 2,5 centímetros de diámetro. Está ingresando por acá. 1,6 megapascales. Esta sería la entrada. Y 40 grados centígrados. Con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Aquí ya lo tengo. Cada salida tiene el mismo diámetro que la entrada. Entra por acá y sale por estos dos. Dice que tiene el mismo diámetro. Y en esa salida la presión del aire es de 1,4 y la temperatura de 36. En ambas salidas tiene la misma presión y la misma temperatura. Determina la velocidad en la salida y la rapidez con el cambio de energía de flujo de potencia a través del tubo entero. Ahora, ¿por qué no se cumple aquí que tiene que salir a la misma presión? Si yo había dicho que en cámara de mezcla trabaja isobáricamente. ¿Alguien me puede decir por qué? Este debería ser también 1,4, pero ¿por qué no lo es? ¿Alguien se da cuenta? Por el trabajo, Más que por la porque es aire. diferencia. La respuesta lo dijo el compañero porque es aire. Es un gas. Solamente se cumple esas condiciones en fluidos líquidos, que las presiones trabajan isobáricamente si es líquido. En este caso el aire es un gas ideal. Puede variar un poco, como lo vemos acá, pero no varía mucho. Entonces voy a tener de datos la presión 1, la presión 2, que es igual a la presión 3, mi temperatura 1, mi temperatura 2 y 3, que son la misma, el R del aire, porque es una constante que yo lo determino por tabla, y tengo la velocidad de entrada con la que está ingresando el fluido, y necesito saber la velocidad de salida de 2 y 3, y la potencia que está despegando, ¿no? Entonces, ¿qué hago para aquello? Como es un gas, voy a aplicar la ecuación de los gases. Recuerdan que la ecuación de los gases aquí era igual. Era igual a presión por volumen igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Ahora, este número de moles ya también sabemos a qué es igual. Aquí le voy a poner RU para que se identifique que es diferente. Y esto es lo mismo que decir presión por volumen. Es igual el número de moles a la masa sobre el peso molecular por el R universal por la temperatura. Y el R universal sobre el peso molecular no es nada más que el R específico. Entonces me queda presión por volumen es igual a la masa por el R específico por la temperatura. Y esta masa sobre el volumen específico no es nada más que el volumen, diré el volumen absoluto, no es nada más que el volumen específico.
Eso va a ser presión por el volumen específico, es igual al R del aire por la temperatura. Y de aquí yo voy a despejar mi volumen específico 1. Esta presión que está aquí multiplicando va a pasar a dividir el R específico del aire por la temperatura 1 sobre la presión 1. El R específico del aire por tabla es igual a 0.287, que lo tengo también aquí en tabla. Voy a buscar la sustancia que es aire. Busco aquí, donde me diga aire, 0.287. 0.287. Ahí está el valor. Entonces ya tengo el R del aire. Mi temperatura 1 es de 40 grados centígrados, más 273 para llevarlo a grados Kelvin, sobre la presión 1, que es 1600 kilopascales. Entonces reemplazo y me va a dar este valor 0,05614 metros cúbicos sobre kilogramo. Me dicen si le sale ese valor. ¿Le sale el mismo valor? Sí, ingeniero, el mismo valor. Bien. Ya con eso tengo mi volumen específico 1. Lo mismo hago para el volumen específico 2 y 3, que son iguales. Entonces, el R del aire 0.287 por la temperatura 36 grados más 273 para llevar a grados Kelvin sobre 1400 kilopascal. Y le va a dar un volumen específico de 0,06335 metros cúbicos sobre kilogramo. Me dicen si les sale ese valor. Sí, ingeniero, el mismo. Bien. Una vez que ya tengo mis volúmenes específicos, aplico el balance de masa, que el balance de entrada es igual al balance de salida. Y lo que voy a tener es lo siguiente, que la sumatoria de la masa entrante es igual a la sumatoria de la masa saliente. ¿Qué quiere decir eso? Para que se entienda esto de acá. Que mi flujo másico 1, que es el que está ingresando, es igual a la sumatoria de los otros flujos másicos. Al flujo másico 2 más el flujo másico 3. Pero para que sea flujo másico tiene que tener el cerito arriba, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Como el flujo másico 2 y 3 van a ser iguales porque tienen las mismas condiciones, da lo mismo que sume o haga lo siguiente. Como son iguales, el 2 y el 3, lo que está pasando es esto. El 2 y el 3 son iguales. Si son iguales, da lo mismo que multiplique por 2.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí adelante lo voy a multiplicar por un 2. Y ya no es necesario que le sume el flujo másico 3 porque va a valer lo mismo que el 2. Ahí está. Entonces, recuerda que era igual el flujo másico a 1 sobre el volumen específico por el área 1 por la velocidad 1, que es lo mismo que tengo acá. Va a ser igual a 2 por el área 2 por la velocidad 2 sobre el volumen específico 2. Sabemos que el volumen específico 2 y 3 van a ser iguales que la velocidad E, porque la sección también son iguales. Entonces, si yo encuentro mi velocidad 2, igual voy a encontrar mi velocidad 3. Entonces, para aquello, ¿qué es lo que voy a hacer? Este volumen específico 2 que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar. Esta sección 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces tengo el área 1 por la velocidad 1 por el volumen específico 2 sobre el área 2 por el volumen específico 1 por 2. Y reemplazo. El área 1 es dato. ¿Cuánto es mi área 1 que yo tengo? 2,5 centímetros. ¿Qué hago entonces para llevar esos centímetros? Lo primero que hago es determino primero el flujo másico 1, que es igual al área 1 por la velocidad 1 por el volumen específico 1. El área 1 es pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por mi velocidad 1 sobre el volumen específico 1. Pi por 0,025 metros al cuadrado sobre 4 por la velocidad 1 de 50 metros sobre segundo por mi volumen específico 1 que acabamos de encontrar, 0,05614 metros cúbicos por, ahí está, metros con metros cúbicos y segundos con kilogramos, que es lo que me va a dar entonces kilogramos sobre segundo. ¿Cuánto le sale? Aquí metro cuadrado por metro, metros cúbicos con metros cúbicos se van y me queda kilogramos sobre segundo. ¿Cuánto le da esto? Aquí por si acaso es por. Ahí está. Me dicen si le sale 0,4372 kilogramos sobre segundo. Sí, el mismo. Perfecto. Una vez que ya tengo esto, ¿qué es lo que hago? Reemplazo. Lo mismo hago para la otra ecuación. Aquí tengo el área 1, que es el mismo valor que ya hemos encontrado anteriormente. Hice lo siguiente. 50, que es la velocidad 1. 2, que es el valor de la constante. Luego, el volumen específico que yo tengo, mi volumen específico, en este caso 1, que es 0,05614, y mi volumen específico 2, que es 0,6335, que lo tengo también acá. Tengo mi volumen específico, 50, que sería la velocidad, y el área 2 que me faltaría, ¿no? Reemplazar, ¿no? A ver. Área 1 por la velocidad 2. Volumen específico 2, velocidad 1. Velocidad 1, 50 metros sobre segundo. Lo voy a poner aquí sus unidades correspondientes. Esa es mi velocidad. Este es el 2 de la constante. Este es mi volumen específico 2 metros cúbicos sobre kilogramos. Lo mismo esto de acá, mi volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramos.
Y lo que me falta aquí anotar son las secciones 1 y 2. Mi sección 1 son iguales, ¿cierto? Las entradas y las salidas son la misma sección. El diámetro de entrada y de salida de la expresión de mesa, fíjense, se divide en dos partes la conexión del aire comprimido de 2,5 centímetros y me da, cada salida tiene el mismo diámetro de la entrada, tienen la misma entrada, el mismo diámetro. Entonces aquí área 1 con área 2 se simplifican y reemplazo el valor. Me dicen si le sale este valor, 28,21 metros sobre segundos. Sí, sí, auxiliar sale el mismo. Bien. ¿Se entendió el ejercicio entonces hasta acá? Sí, ¿no? Si ya tengo las velocidades, entonces puedo determinar el flujo másico 2 y el 3, que va a ser la mitad del flujo másico 1. Como ya tengo el flujo másico 1, divido entre 2 y va a ser el flujo másico 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Y para determinar la potencia, ¿qué es lo que hago? La potencia no es nada más que 2 por el flujo másico de salida, por la presión 2, por el volumen 2, menos el flujo másico 1, por la presión 1, por el volumen específico 1. Recuerdo que esto es trabajo de flujo por el flujo másico. En pocas palabras es esto, para que se entienda mejor. Lo que se está haciendo ahí no es nada más que decir 2 veces el flujo másico, lo voy a poner así nomás como flujo másico, 2 por el flujo másico, por el trabajo. Ahí está. Sabemos que el flujo másico por el trabajo es igual a la potencia. Entonces el 2 lo mantengo. Si no, igual lo puedo poner como la diferencia que habíamos visto anteriormente. Entonces lo que voy a aplicar para el trabajo de aquí va a ser el trabajo de flujo, que es presión por volumen. Entonces hago presión final menos por el volumen final, menos la presión inicial por el volumen inicial. Como la masa no son la misma, entonces aquí va a influir lo que es el flujo másico. Entonces multiplico el primero por 2 porque voy a tener 2 salidas y aquí tengo una sola entrada. Entrada, diré salida menos entrada para determinar la potencia. Da lo mismo que yo hubiese hecho esto. Que aquí lo hubiera puesto flujo másico 1 por el trabajo 1 más, aquí sería 2 y 3, ¿no? Las salidas son 2 y 3. Sería 2 más aquí sería el flujo másico 3 por el trabajo 3 menos el flujo másico 1
por el trabajo 1, que es el trabajo de flujo, ¿no? Ahí está. Como 2 y 3 son iguales, por eso lo multiplico por 2. Y ya con eso ya determino lo que es la potencia. El flujo másico 2, que ya lo habíamos determinado, 0,2186 kilogramos sobre segundo, por la presión 2, que es 1400 kilopascales, por el volumen específico 2 de 0,06.335 metros cúbicos sobre kilogramos, menos el flujo másico 1, que es 0,4372 kilogramos sobre segundo, la presión 1, 1600 kilopascales, y el volumen específico 1 de 0,05.614 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ya con eso determino la potencia en kilowatts. Me dicen si les sale ese valor. Menos 0,4957. Ya. No es lo mismo. Ahí está. ¿Se entendió lo que se aplicó? Sí, ¿no? ¿Se entendió? Ya. Aquí fíjense que es una tobera, entra aire calentado. Bueno, aquí no hemos visto mucho aire. Voy a buscar uno que no sea aire. Sí, este es agua. Considera una turbina adiabática que entra a vapor a 10 megapascales y 500 grados centígrados y sale a 10 kilopascales con razón de 90% de la calidad. Depreciando los cambios de energía cinética y potencial, determina el flujo másico necesario para producir 5000 watts de potencia en la salida. ¿Qué aparato es este? Una turbina. Entra un fluido a alta temperatura, a alta presión y sale a baja presión. Este proceso va a expandir la turbina. El trabajo va a ser producido por el fluido a través de este eje, va a salir como un trabajo mecánico a un generador. Entonces el trabajo sale del sistema. El trabajo tiene que ser positivo. La presión de entrada es mayor que la presión de salida. La temperatura de entrada es mayor que la temperatura de salida. Su título de calidad es mayor en la entrada que en la salida. ¿Qué más voy a saber? Es adiabático. Cuando el proceso es adiabático, el calor es cero. Y cuando es adiabático, es isentrópico. Las entropías son iguales. Solamente ocupo cuando sea isentrópico, cuando no me dé más datos, más que el enunciado. Si en el caso me da solamente presión y me dice que es adiabático, entonces es isentrópico. La entropía me puede servir, pero en este caso no es necesario. Entonces aplicamos lo siguiente. De datos yo tengo la presión 1 de 10 megapascales, la temperatura 1 de 500 grados centígrados, mi presión 2 de 10 kilopascales y mi título calidad 2 de 0.9. En ambos, en la entrada y en la salida, tengo los datos. Me pide el flujo másico sabiendo que la potencia es de 5000 kilojoules sobre segundo, que es igual a kilowatts. ¿Qué hago entonces para aquello? Lo que determino es para mi estado 1 con presión y temperatura de 10 megapascales. Voy a buscar la temperatura de saturación correspondiente en el agua. Entonces sería 10.000 kilopascales. Y entro con presión de 10.000 kilopascales. Y 1000, 8000, 10.000. Para 10.000 kilopascales la temperatura de saturación es 311 grados centígrados. Agarro y copio ese valor, 311 grados centígrados. Mi temperatura de datos es 500. ¿Cuál es mayor? ¿La temperatura de datos o la temperatura de saturación? Temperatura de auto.
Entonces, ¿en qué estado se encontraría la sustancia? Recalentado. Vapor recalentado. Mi temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, vapor recalentado. Entonces, una vez que ya determino esto, entro a tabla de vapor recalentado con presión y temperatura. Entonces, entro a tabla de vapor recalentado con 10 megapascales. Para 10 megapascales. ¿Y qué voy a buscar? El valor que me está dando el ejercicio de temperatura, 500. Entonces busco para 10 y 500, mi entalpía es 3375.1 kilojoules sobre kilogramos. Entonces copio ese valor. 3375.1 kilojoules sobre kilogramo. Ahí está, como lo determino. Y una vez que ya tengo mi estado 1, ya tengo mi entalpía 1, hago el estado 2. Para el estado 2 tengo la presión de 10 kilopascales y un título de calidad de 0,9. Si me da un título de calidad de 0,9, ¿en qué estado se encontraría la sustancia? Mezcla. Mezcla. Y si es mezcla, ¿qué pasa con esta presión? Correcto. Y si esta es la presión de saturación, inmediatamente por tabla, ¿qué voy a obtener? Que va a ser igual a mi temperatura 2. Entonces, entro a tabla con 10 kilopascales, una tabla de saturación, con presión, y busco 10 kilopascales. Para 10 kilopascales, mi temperatura de saturación es 45.81 grados centígrados. Y ahí está, 45.81 grados centígrados. Ahí está mi temperatura. Y busco el HF y el HG, mi entalpía de líquido saturado y de vapor saturado, porque tengo una calidad que va a estar entre estos dos valores. Entonces, copio. Mi entalpía de líquido saturado 191,81 kilojoules sobre kilogramo, y mi entalpía de vapor saturado es 2583.9. Ahí lo tengo, 2583.9. Una vez copiado esos dos valores, saco el título calidad, que ya tengo 0,9, y determino mi entalpía 2. Mi entalpía de dato va a ser igual a la entalpía de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. Y con eso determino. Mi entalpía de líquido saturado 191.81 kilojoules por kilogramo, más el título calidad 0,9, por la entalpía de vapor 2583.9, menos la entalpía de líquido 191,81 kilojoules sobre kilogramo. Y de esa manera determino mi entalpía 2, que vale 2344,7 kilojoules sobre kilogramos. ¿Le sale ese valor? ¿Hasta ahí se entiende o hay alguna duda? Perfecto. Entonces ya tengo mi entalpía 1 y ya tengo mi entalpía 2. ¿Qué hago entonces? Balance de masa. En esta turbina, ¿cuántas entradas tiene? ¿Cuántas entradas tiene? ¿Y cuántas salidas tiene? 1. 1. Entonces el flujo másico que ingresa por acá tiene que salir sí o sí por acá. Todo lo que ingresa tiene que salir. Entonces lo que voy a tener, que el flujo másico 1 es igual al flujo másico. Flujo másico de entrada igual al flujo másico de salida. Ya hice el balance de masa. Segundo, el balance de energía. Calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. ¿Qué hice esta turbina? Es adiabática. ¿Cuánto entonces va a valer mi calor? 0. 0. Entonces no hay calor. ¿Qué más dice? Que desprecie la energía cinética y potencial. Cuando dice que desprecie, significa que va a valer igual 0. Entonces, no hay energía cinética y potencial. Entonces, menos el trabajo va a ser igual al diferencial de entalpía. Entonces, el trabajo va a ser igual a menos el flujo másico por la variación de entalpía, si esta lo que yo quiero es potencia.
Entonces yo sé que este flujo másico va a ser lo siguiente. Esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir y voy a tener el flujo másico 1 va a ser igual a menos la potencia, aquí voy a colocar por si acaso, una puncerita, sobre la variación de entalpía, final menos entrada. Y tengo lo siguiente, la potencia que vale 5000 kilojoules sobre segundo, kilojoules sobre segundos, sobre la entalpía 2 que vale 2344.7 menos la entalpía 1 que vale 2500, no, que vale 3375.1. 3775.1 kilojoules sobre kilogramos. Y ahora sí, kilojoules con kilojoules se me van y me queda kilojoules sobre segundos. Me dicen si les sale ese valor de 4,852 kilogramos sobre segundo. Sale el mismo, ingeniero. Perfecto. Y ya tengo lo que me pedía el ejercicio. Me pedía el flujo másico. De acuerdo a esta potencia que me dan, ¿no? La potencia que me está dando es 500 kilowatts, que sería joules sobre segundo. Ahí está. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí se entendió? Estaba más fácil. Perfecto. Bien. ¿Hasta aquí todo claro? ¿No hay ninguna duda? Ingeniero, ya terminó de subir los videos y el PDF. Lo voy a mandar los ejercicios ahorita en el grupo. Y me faltan subir 2 videos. Esos son de la anterior semana. Y este Ya más. listo. Ahora sí. Ya con esto terminaríamos lo que son aparatos de sistemas abiertos. Para la próxima clase, voy a abrir esto. ¿Qué es lo que nos falta? A ver, para ver todo el avance completo. Este es aparato igual. Este es un ciclo completo. Que la próxima clase vamos a hacer. Donde hay una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. Si ustedes pueden hacer esto, cualquier aparato que le aparezca le puedan resolver. La próxima clase vamos a hacer esto, ya sea para bombas de calor o ya sea para máquinas de refrigeración. Lo que cambia en máquina de refrigeración, de vez de una bomba es una doble de estrangulamiento, de vez de una turbina es un compresor. Aquí va el condensador y aquí va lo que es el evaporizador, el evaporador. Eso es lo que cambia en los ejercicios de ciclos que vamos a ver. Ya en termo 2 van a ver con doble expansión, 2 turbinas, con un doble recalentamiento, pero el procedimiento es similar, no cambia mucho. Y lo que me faltaría y lo que le voy a explicar al ingeniero son lo que es máquinas térmicas, que están acá, que son los ejercicios más simples, como lo que vemos aquí. La variación de entropía es igual al calor sobre la temperatura. Todos estos ejercicios lo vamos a ver. Primero lo voy a explicar al ingeniero. Todo lo que es máquina térmica, que es fácil, no es difícil, es el tema más simple, no es nada complejo. Incluso es el más simple, solamente tienen que seguir los pasos, sabérselo de la fórmula, nada más, y lo van a poder resolver cualquier ejercicio.
Ya lo estoy mostrando para que sepan más o menos qué es lo que se va a ver. Lo mismo acá. Creo que aquí hay una en serie. Aquí hay una máquina térmica en serie, 1 y 2. ¿Qué es lo que pasa cuando están en serie? ¿Qué voy a tener en común? Eso también le va a explicar el ingeniero. Y también yo en la parte práctica. ¿Qué nos faltaría para terminar el avance de la materia? Ciclo, que sería la parte que le acabo de mostrar. Estos son los ciclos que vamos a ver. Todos estos cálculos los vamos a hacer para distintos ejercicios. Más que todo sería esto. Ingeniero, ciclo es como la fusión de todo, ¿no? Sí, es la mezcla de varios equipos. Ustedes lo que van a entrar a trabajar, si trabajan en una central termoeléctrica, ustedes van a ver todos estos aparatos, la combinación de todo esto. Y van a ver cómo puedo mejorar el rendimiento de una máquina térmica. Entonces, por ejemplo, máquina térmica es lo mismo. Todo esto de acá, ¿no? Que están viendo ahorita, en la máquina térmica representa esto, este redondito. Y este es el calor añadido del exterior y este es el calor que desecha la máquina térmica hacia el ambiente. Y esta sería la temperatura de ingreso exterior y la temperatura que desprende hacia el ambiente. Y este es el trabajo de la turbina, ¿no? El trabajo neto, en pocas palabras. La diferencia de la turbina con la de la bomba. Entonces, si ustedes saben, por ejemplo, esto, tranquilamente van a poder resolver lo que es máquina térmica, cualquier aparato. Ese es el avance de la materia. Eso es lo que se va a ver. Yo creo que el día martes el ingeniero le explicaría lo que es la segunda ley. El día miércoles haríamos ejercicio de ciclo y terminaríamos con máquinas térmicas, aunque sea el día sábado. Y eso sería todo el avance. Y el examen, el parcial, que Y los tengo, prácticos. tengo entendido que es hasta el 15 la entrega de notas, digo, un ingeniero digo eso. Sí. El No, examen, no. La última entrega de nota creo que es el 14 de febrero. Se modificó. ahorita lo tengo, voy a ver. Disculpe, me confundí, ¿verdad? Pensé que era 15 de enero. Hay tiempo, hay tiempo. La idea principal es que de esta semana que viene, la siguiente, sea su primer parcial y luego el siguiente del final. ¿Está bien? La primera parte de todo lo que es sistema cerrado, sustancias puras, presiones, lo que es presión del vacío, todo lo que hemos visto anteriormente. Y la segunda parte que sería todo lo que es sistema abierto, la segunda ley de la termodinámica y ciclos. Está separado por dos partes, para que no sea todo en uno. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Bien. Está bien, ingeniero. Le voy a subir más videos de sistemas abiertos para que lo repasen, para que así continuemos con esto, lo que es ciclo, y terminemos con máquina térmica. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Bueno, entonces dejo de compartir. Para la última asistencia, por favor, encienda su cámara. Bien, eso sería entonces todo por hoy día. Que pasen una excelente noche. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Recording stopped.